Bendito sea Dios. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios, así como estamos de pie, hermanos. ¿Les parece que leamos la Biblia? Y vamos a hacerlo ahí en la primera carta de San Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5 y 6, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Ya se ha mencionado el tema de esta fracción, es dejando el sueño y la pereza espiritual. Dejando el sueño y la pereza espiritual con la ayuda del Señor. Bueno, vamos a leer primera Tesalonicenses 5, versículos 5 y 6. Si ustedes lo tienen, leemos y dice de la siguiente manera: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, antes velemos y seamos sobrios. Oremos a Dios. Padre, en el nombre de Cristo, una vez más venimos ante ti. En esta hora, Dios, venimos a ti para rogar y suplicar, Dios, que tú nos ayudes, que tú nos bendigas, que tú nos des de tu gracia, Señor, porque necesitamos de ti. Hemos leído tu palabra, Señor, y queremos meditar en ella. Queremos, Dios mío, escuchar de tu palabra. Pon en nosotros un corazón dispuesto y pon también, Dios de los cielos, una mente abierta en la que podamos nosotros asimilar tu palabra, amar tu palabra, Señor, y después ponerla por obra. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén, Señor. Amén. Ocupen su lugar, hermanos, con la ayuda del Señor. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, quiero decirles a ustedes que en la primera ley de Newton, ¿verdad? A ver, en la siguiente. Bueno, ahí tenemos, ¿verdad? La primera ley de Newton, ¿verdad? Se establece que un objeto en movimiento tiende a permanecer en movimiento todo el tiempo. Por ejemplo, digamos esta pelotita, ¿verdad? Que si nosotros la rebotamos, y entonces la ley de Newton dice que todo objeto que está en movimiento tiende a permanecer en movimiento todo el tiempo. Y una cosa, un objeto que está en reposo todo el tiempo permanece en reposo, como esta piedra, ¿verdad? No podemos rebotar, no puede moverse, está solamente inerte. Entonces, bueno, en la vida espiritual, ¿qué creen, muchachos? Que también en la vida espiritual esta ley se aplica. Mientras que algunos naturalmente se mueven a completar proyectos, a hacer cosas, a realizar cosas, otros jóvenes son apáticos y necesitan motivación para vencer la inercia. Hay que empujarlos, hay que estar sobre de ellos para que hagan algo. La pereza, entonces, y el sueño espiritual, siendo un estilo de vida para algunos, entonces es una tentación para todos, porque digamos, es tentador ver a un muchacho, a una muchacha que no hace nada, que no tiene planes, no tiene proyectos, que no tiene también apuración de nada, no tiene obligación, no tiene nada, y puede estar ahí tranquila tomándose un refresco. Y entonces eso es una tentación para todos, porque muchos de pronto dicen: yo quisiera así como él, yo quisiera como ella. ¿Cómo? No, sin tener ninguna preocupación. No tienen preocupación de nada, no tienen aspiraciones de nada. Entonces esto se vuelve una tentación. Es decir, que se corre el riesgo de contagiar a los demás. Entonces, aquellas personas que no hacen nada contagian a los demás para no hacer nada también. Ahora, aclaremos algo. Cuando hablamos del sueño, es algo natural para el ser humano el sueño, a diferencia de la pereza. Porque ya que la pereza, esta no es natural. La Biblia, por ejemplo, relaciona la pereza con el fracaso y con el pecado incluso. La Biblia, por ejemplo, en el libro de los Proverbios, muchas veces el Señor ataca o nos lleva a observar que la pereza no es buena, que la pereza nos lleva a la ruina, la pereza nos lleva a la pobreza, la pereza nos lleva al fracaso y muchas cosas más que la pereza puede producir en la vida del hombre. Entonces, la pereza no es natural, el sueño sí, la pereza no. La Biblia, dijimos, la relaciona con el fracaso y con el pecado. Sin embargo, en la vida cristiana, la pereza está ligada con el sueño espiritual también.
Cuando se dice que un joven, una señorita o cualquier hermano de cualquier edad de pronto se dice duerme espiritualmente, es que automáticamente también está practicando la pereza espiritual. Ambas van de la mano, la pereza y el sueño espiritual. Entonces, de ahí que leímos nuestro texto inicialmente, que nos dice de esta manera: porque todos vosotros sois hijos de luz. Es decir, ahí San Pablo está hablando de la segunda venida de Cristo. Empieza hablando, este capítulo número 5 nos empieza hablando de la venida de Cristo. De hecho, desde los versículos, el capítulo anterior, el capítulo 4, ya está hablando de la venida de Cristo. Y entonces pone alerta al pueblo de Dios y dice que el pueblo de Dios tiene que estar velando, tiene que estar atento, tiene que estar alerta, porque Cristo viene pronto, gloria a Dios. Y entonces, ya en el capítulo número 5, San Pablo retoma ese mismo asunto y dice que vendrían tiempos muy peligrosos, tiempos difíciles, tiempos en los que de pronto la gente o muchos de los cristianos estarían durmiendo, y que la venida de Cristo los tomaría por sorpresa. De ahí entonces que viene el versículo 5, donde dice: mas vosotros, versículo 4, hermanos, no estáis en tinieblas como los demás. Nosotros somos de luz. Versículo 5 dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Es decir, hay una diferencia entre el que vive en tinieblas y el que vive en la luz. El que vive en la luz es una persona que está despierta, una persona que no duerme, una persona que está activa. Y entonces el versículo número 6 hace esa aclaración: por tanto, si somos hijos de luz, si somos hijos de día, si somos hijos de Cristo Jesús, entonces San Pablo hace esa aclaración en el versículo 6 y dice: por tanto, como somos hijos de Dios y como somos hijos de luz, por tanto, dice aquí, no durmamos como los demás. Quiere decir entonces que hay algunos que duermen. Y dice entonces: antes velemos y seamos sobrios. Esa palabra sobrios nos lleva entonces a pensar a nosotros y meditar en el acto de ser inteligentes, de ser sabios, de ser prudentes. En otras palabras dice: por tanto velemos y seamos inteligentes, seamos entendidos. El apóstol Pablo entonces habla a estos cristianos de Tesalónica, los amonesta diciendo: tienen que estar despiertos en el sentido espiritual, ya que había algunos, no todos, pero algunos que alegaban ser cristianos. Porque hay gente que se aferra, se enoja y discute y dice: yo soy cristiano, yo soy miembro de la iglesia, yo soy del grupo doctrinal, yo soy de esto, de aquello. No estamos diciendo que no sea, estamos diciendo que aunque eres esto o eres de aquello o participas en esto, en aquello, estás durmiendo. En este caso puede ser que alguien sea incluso ministro del evangelio, pero en su vida espiritual está durmiendo. Entonces, en este caso, San Pablo por eso dice que había algunos que alegaban ser cristianos, pero espiritualmente estaban dormidos. Y es por eso que ellos estaban despreocupados de la vida cristiana y también de sus deberes. Así que entonces encontramos nosotros, en la siguiente diapositiva, encontramos el peligro de los que duermen. Ahí está, el peligro para el que duerme. El peligro para el que duerme. Fíjense ustedes, hoy en día esa clase de sueño o esa clase de apatía espiritual afecta a muchas personas, muchos jóvenes. Recuerde que en la última noche en que Jesús estuvo con sus discípulos, escuche usted bien, la última noche que Jesús estuvo con sus discípulos, estos, ¿qué hicieron? Se quedaron dormidos. A pesar de que Él les pidió que permanecieran despiertos, aunque obviamente alguien puede decirme: pastor, pero ese fue un sueño físico. Sí, pero Jesús les indicó que había una tendencia hacia el adormecimiento espiritual, porque Jesús les dijo de manera muy clara: en tal ocasión como esta, ¿ustedes duermen?
En otras palabras, textualmente la Biblia dice: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Es decir, que ellos se durmieron, pero no solamente durmieron físicamente, sino espiritualmente. ¿Cómo estaban? Estaban dormidos. ¿Por qué se durmieron físicamente? Porque espiritualmente también ya estaban dormidos. Tenemos la cita que nuestra hermana María Elena nos va a hacer el favor de leer. ¿Qué dice ahí, hermana? Y vino a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, mas la carne enferma. Otra vez fue, segunda vez, y oró diciendo: Padre mío, si no puede este vaso pasar de mí sin que yo lo beba, hágase tu voluntad. Y vino y los halló otra vez durmiendo, porque los ojos de ellos estaban agravados. Y dejándolos fuese de nuevo, y oró la tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y díceles: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora en que el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Gloria a Dios. Fíjense ustedes que el resultado de ese sueño espiritual de los discípulos fue evidente. ¿Cuándo? Cuando arrestaron al Señor Jesús. ¿Qué pasó con ellos? Todos huyeron, dice la Biblia. ¿Por qué huyeron? Porque espiritualmente, ¿cómo estaban? Dormidos. Eso se vio desde ese momento cuando Jesús les dice que todos los discípulos velaran con Él. ¿Cuánto tiempo iban a velar con Él? Una hora. No era toda la noche, solo una hora. Velen conmigo una hora, velando en oración. Pero ellos estaban durmiendo. ¿Cuántas veces el Señor va y les dice esto y se va a orar y regresa y los halla durmiendo? Se vuelve a ir, vuelve a regresar y los halla durmiendo. La tercera vez se va y cuando regresa, ¿cómo los encontró? Durmiendo. En su vida espiritual estaban dormidos todo el tiempo. Que nos quedemos dormidos una vez, puede ser que a lo mejor se diga: es que estoy muy cansado, pastor. Pero si está cansado una vez, bueno, está bien. Pero si se queda dormido la segunda vez y la tercera vez, esto entonces es evidencia de que su vida espiritual está dormida, está durmiendo espiritualmente. Y cuando llega el momento de la persecución, y cuando llega el momento de la lucha, y cuando llega el momento de la tempestad, ¿qué pasa? Ahí es donde se manifiesta la evidencia de aquel que está dormido espiritualmente. En lugar de que ellos se quedaran y enfrentaran con Jesús la situación, no, ellos huyeron. ¿Por qué huyeron? El único que se quedó a enfrentar la situación ahí, ¿quién fue? Jesús. Pero Jesús, ¿cómo se mantuvo? Él estaba velando, Él estaba alerta. Él se iba y oraba, regresaba y los hallaba durmiendo, pero Él estaba orando y se volvía a ir a seguir orando, porque Él espiritualmente, ¿cómo estaba? Él estaba alerta y los discípulos durmiendo. Y cuando llega el momento de la necesidad, dijimos, entonces todos huyen. Incluso Pedro llegó hasta el extremo de negarlo 3 veces. ¿Y todo por qué? Porque su sueño espiritual era muy evidente. ¿Cuántos jóvenes en el momento de la necesidad, en el momento de la tempestad, en el momento de la dificultad, fracasan? ¿Y por qué fracasan? Porque no velaron en oración, no estuvieron alerta, no consagraron su vida. Ahora, esto se puede entender con facilidad porque hasta el sueño físico e inoportuno también el sueño puede conducir al desastre. Ya dijimos que el sueño es algo natural, pero cuando éste se manifiesta en el momento incorrecto y de la manera incorrecta, aún también esto puede conducir a un desastre. Recordemos a Samson, por ejemplo, quien fue traicionado por Dalila. ¿Y cuándo fue que él finalmente le cortan el cabello, pierde la fuerza y la gloria de Dios se aparta de él? ¿Cuándo fue? Él despierta solo para recibir y descubrir la noticia de que Dios se había apartado de él.
Esto lo tenemos ahí en este libro de Jueces, en el capítulo 16, versículo número 19, que nuestra hermana nos va a hacer el favor de leer. Escuchemos. Y ella hizo que él durmiese sobre sus rodillas, y llamando a un hombre, rapóle 7 guedejas de la cabeza, y comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y díjole: Samsón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé, no sabiendo que Jehová ya se había apartado de él. Mas los filisteos echaron mano de él y sacáronle los ojos y lleváronle a Gaza y le ataron con cadenas para que moliese en la cárcel. Gracias. Imagínense ustedes, estoy diciendo en este momento, si aún el sueño físico en momentos inapropiados nos puede llevar al desastre, al fracaso, a la derrota, el sueño físico de manera inapropiada nos puede llevar al fracaso. Entonces pensemos cuánto más puede hacer estragos el sueño espiritual. Si aún dormirnos físicamente en momentos inapropiados, dijimos, corremos grande peligro, ahora imagínense si nos dormimos espiritualmente, ¿qué puede suceder en nuestra vida? Tenemos una cita en Apocalipsis 16:15. ¿Qué dice Apocalipsis 16:15? Escuchemos lo que dice. Y he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus vestiduras, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Gracias. Entonces, ¿qué tenemos? El Señor está diciendo: bienaventurados los que velan, los que no se duermen, los que están alerta. Porque los que se duermen, dice, quedarán incluso como desnudos, no tendrán nada. Y luego dice ahí, termina diciendo, y que no vean su vergüenza. ¿Cómo termina entonces un joven, una señorita que se duerme espiritualmente? Termina en vergüenza. Como vulgarmente se dice, ya metió los pies, ya falló en esto, ya fracasó. ¿Y cuándo sucedió eso? Pastor, es que ni cuenta me di. No, efectivamente ni cuenta te diste. ¿Por qué no te diste cuenta? Porque estabas tan dormida, pero tan dormida, que ni cuenta te diste cuando pasó. Pero quedaste en vergüenza. Ahora, ¿con qué cara vas a ver a los demás jóvenes? Ahora, ¿con qué cara vas a ir a la iglesia? Ahora, ¿con qué cara te vas a presentar ante los demás? Metiste los pies y quedaste en vergüenza. ¿Por qué? Porque ya dije, si aún el sueño físico en momentos inapropiados nos lleva al fracaso, a la derrota, a una triste situación, cuánto más el sueño espiritual nos va a llevar al fracaso, nos va a llevar a la vergüenza, hermano. Entonces, por eso decimos que hay un grande peligro, dice el encabezado, el peligro para el que duerme. Se durmió. Hasta hay un dicho que dice: camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. Y el cristiano que se duerme, ¿quién se lo llevaría? El enemigo se lo lleva el pecado, se lo lleva el fracaso, se lo lleva la derrota, se lo lleva la desesperación, se lo lleva la incertidumbre, se lo lleva todo menos Cristo Jesús. Queda en vergüenza. ¿Por qué? Porque se durmió espiritualmente. Dios nos manda velar entonces. Dios nos manda estar listos, estar preparados. Y pasemos entonces a la siguiente diapositiva, porque aquí encontramos nosotros la importancia de examinarnos. Ya vimos nosotros el peligro para el que duerme. El peligro para el que duerme es muy grande. Terminará en vergüenza, dijimos. Pero vemos la importancia de examinarnos. Cada uno de nosotros tiene que examinarse. ¿Estoy durmiendo? ¿Estoy empezando a dormir? ¿Estoy empezando a tener pereza espiritual? Puede ser que alguno piense y diga: yo no me estoy durmiendo. Es como aquel niño que de pronto comió chile y ya ahora el chile ya es evidente en su rostro, y uno le dice: ¿te enchilaste? ¿Y qué dice él? No. Pero la verdad es que es cierto, sí, porque se ve en su rostro.
que comió chile, pero él dice que no. Aquel que duerme puede estar cabeceando y durmiendo. Te estás durmiendo y que dice, no, pero está dormido. Así que debemos examinarnos cómo estamos nosotros. Yo quiero empezar con una pregunta. ¿Cómo pueden los jóvenes cristianos mantenerse despiertos? ¿Cómo podríamos nosotros estar despiertos todo el tiempo? Espiritualmente, por supuesto. Bueno, nos puede ayudar cuando entendemos esto, haciendo unas semejanzas entre el sueño físico y el sueño espiritual. ¿Por qué? Porque es muy parecido cuando hablamos del sueño físico y del sueño espiritual. Entonces tenemos nosotros, ¿por qué nos da sueño? Científicamente, ¿por qué nos da sueño? Pues créanme que ni siquiera científicamente se puede explicar por qué nos da sueño. Así, científicamente no. ¿Por qué nos da sueño? Dije hace un momento, porque es algo natural. Saben, el sueño es un regalo de Dios. Dios nos dio el regalo del sueño para que descansemos, para que nosotros nos durmamos en la noche y descansemos y al otro día nos levantemos con nuevas fuerzas, con ganas de trabajar, con ganas de hacer cosas. Y eso es un regalo de Dios, el sueño. El problema, saben, que hay muchos jóvenes que están endeudados consigo mismo, endeudados con su cerebro, porque no duermen y al otro día se levantan. ¿Cómo se levantan? Se levantan soñolientos, se levantan de malas, se levantan quitando a medio mundo de los que se le para enfrente. Pero ¿qué culpa tiene el que está enfrente de usted? No tiene ninguna culpa. El que se endeudó con su cerebro fue usted. El cerebro tiene que descansar. El cerebro tiene que dormir y tiene que descansar. Por lo menos se dice médicamente que el cerebro tiene que descansar alrededor de 8 horas. Entonces, ¿cuántos de ustedes descansan 8 horas? Pero no, muchos de los jóvenes velan 8 horas. ¿Y cuánto tiempo descansan? 1 hora exactamente, 1 hora. Y entonces descansan 1 hora, descansan 80 minutos. Y al otro día tienen que levantarse temprano, porque al otro día es la universidad, al otro día es el trabajo, al otro día son las cosas. Y tiene que levantarse temprano. ¿A qué horas entran a la universidad? Algunos a las 7, otros en algún otro horario, pero tienen que levantarse y tienen que ir y tienen que estar presentes. Están ahí en el estudio, pero a la vez no están presentes. Su cerebro tiene agotamiento físico porque no han dormido. Por eso dije, el sueño es un regalo de Dios, un regalo que muchos de ustedes desprecian, muchos de ustedes ignoran. Y cuando ustedes, esto no lo entienden ustedes porque están jóvenes, pero cuando ustedes tengan la edad de algunos de nosotros, entonces ustedes lo van a entender. Entonces ustedes van a decir, hubiera yo dormido, hubiera yo descansado. ¿Qué me pasaba a mí? ¿Por qué no entendí yo eso de no dormir? Hermano, porque eres necio, porque no has entendido el regalo de Dios. Pero aún los regalos de Dios mal usados pueden ser trágicos para nuestra vida también. Entonces, ¿cómo podemos mantenernos despiertos? Nos puede ayudar a entender esto cuando hacemos alguna semejanza entre el sueño físico y el sueño espiritual. Según el diccionario, dice que el sueño físico es un estado de inactividad con enlentecimiento de las funciones. Es decir, que cada vez que nosotros vamos quedándonos dormidos, y si estamos haciendo algo con las manos y nos vamos quedando dormidos, entonces ¿cómo vamos nosotros haciendo las cosas, hermanos? Más lentas. Por ejemplo, si alguien acostumbra a quedarse dormido cuando come, está comiendo bien, pero se va quedando dormido y entonces empieza a comer más lento. El que maneja, por ejemplo, el que maneja va manejando bien, va a 100, va a 80, va a una velocidad normal, pero se va quedando dormido y entonces ¿qué hace con la velocidad? Empieza a bajar la velocidad.
Y entonces uno se da cuenta, este ya se está durmiendo. ¿Por qué? Porque ahora ya no va a 80, ahora ya va a 60 y luego va a 40. Este se está durmiendo. O se va a la barranca, que es en el peor de los casos. Según el diccionario, entonces dice que el sueño físico es un estado de inactividad con el lentecimiento de funciones. Por eso, la pregunta es: ¿hasta qué grado somos inactivos en los asuntos cristianos? Como en los de proclamar, por ejemplo, el evangelio de Cristo. ¿Cuántos de ustedes han predicado a Cristo? A ver, yo quisiera solo preguntar, que con su mano en alto, ¿alguien trajo un invitado el día de hoy? Que invitó a alguien. Vamos a la concentración, invitó a su amigo, su amiga, su vecino. ¿Alguien invitó a alguien? Ahí hay 2 manos, 3 manos levantadas. Esos no están dormidos. Ahora levanten la mano el que no invitó a nadie. Bueno, todos esos están dormidos. ¿Por qué? Porque entonces dijimos: ¿hasta qué grado somos inactivos en los asuntos cristianos? Asuntos como estos de proclamar las buenas nuevas de salvación. ¿Qué hacemos con eso? ¿No hay muchachos y muchachas que necesiten ser invitados a la concentración de jóvenes? Por supuesto que sí los hay. ¿Por qué no los invitaste? Esto no quiere decir que comencemos entonces a comparar nuestra actividad, ¿verdad?, con la de otros jóvenes, porque esto sería imprudente. Vemos lo que dice Gálatas 6, 4 y 5. ¿Qué dice Gálatas 6, 4 y 5? Fíjense ustedes cómo dice: así que cada uno examine su obra, y entonces tendrá gloria solo respecto de sí mismo y no en otro, porque cada cual llevará su carga. Cada quien llevará su carga. Cada quien trabaja como puede trabajar. Unos como trabajan, unos trabajan rápido y otros como trabajan. Otros trabajan lento. Pero aquí en el camino de Dios no importa cómo trabajemos. No importa si tú trabajas rápido o trabajas lento. Lo que importa, ¿qué es? Que trabajemos. Eso es lo que importa. El problema es cuando ya no trabajamos, cuando nos volvemos lentos, cuando alguien tiene que motivarnos y volvernos a motivar otra vez para poder ir, para poder hacer, para poder activarnos. Entonces es una señal de que tú estás durmiendo, cuando alguien tiene que motivarte. Además, el inciso B nos dice que el sueño se describe como una condición de pérdida de la conciencia. Es decir, que no estamos del todo conscientes, nos quedamos dormidos y ahora no somos conscientes de nada. De pronto alguien puede decir: ¿no sentiste que tembló? No, pues estaba yo dormido. Yo dormido no sentí que tembló, porque conscientemente no estamos en ese momento. Así que entonces, por eso, la pregunta es: ¿estamos todavía muy conscientes de nuestras necesidades espirituales? ¿De nuestras responsabilidades espirituales como jóvenes? ¿Qué responsabilidades tenemos como cristianos? Y no solo los jóvenes. Por ejemplo, una de nuestras responsabilidades, yo se las menciono, y si ustedes creen que es una responsabilidad propia, muy personal, ustedes me lo dicen con un gloria a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Ok. Primero, acudir al templo regularmente, leer la Biblia diariamente, ayunar con regularidad, orar constantemente, hacer pública nuestra fe, es decir, bautizarse, buscar la llenura del Espíritu Santo, servir con fidelidad en la iglesia, entre muchas cosas más. Entonces, ahora la pregunta sería: ¿cuántos de ustedes tenemos nosotros aquí? ¿Cuántos de ustedes acuden al templo todos los días de culto? ¿Y todos los demás? ¿A qué se dedican? A dormir espiritualmente. ¿Se están dando cuenta? Entonces el punto que estamos viendo es la importancia de examinarnos. Examínate. Si tú estás todos los días en el día del culto, ahí estás en el culto, tú estás despierto espiritualmente. Pero aquel que va solo el domingo, entonces ¿cómo está? Ahí está medio cabeceando. Y aquel que va solo una vez al mes, ese está dormido de plano.
Entonces, y si seguimos, ¿cuántos de ustedes leen la Biblia diariamente? Y los jóvenes, sí, los jóvenes. Y entonces, y los que no pueden decir amén, ¿a qué se dedican? A dormir espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes ayunan con regularidad? Y los que no pueden decir amén, ¿a qué se están dedicando? ¿Ustedes oran constantemente? Y los que no dicen amén, ¿a quién se han dedicado entonces? ¿Ustedes ya se bautizaron? A ver, ¿cuántos ya se bautizaron? Y los que no pueden decir amén, ¿a qué se han dedicado últimamente? Hermano mío, ¿y cuántos de ustedes ya son llenos del Espíritu Santo? A ver, digan un amén. Y los que aún todavía no han sido llenos del Espíritu Santo, ¿a qué se dedican ustedes? Y por último, ¿ustedes han servido en la iglesia con fidelidad? Dios mío, y hay menos amenes. Entonces, ¿a qué se dedican ustedes, hermanos? Seguramente en la iglesia hay muchos dormilones en la iglesia. Y eso es terrible. Todo esto, hermanos, debemos hacer lo que ya mencionamos, en lugar de buscar cosas que mayormente buscarían los que duermen espiritualmente. ¿Cuáles cosas buscan los que duermen espiritualmente? Lo tenemos ahí en 1 Tesalonicenses 5:7. ¿Qué dice ahí, hermana María Elena, de favor? Porque los que duermen de noche duermen, y los que están borrachos de noche están borrachos. Entonces, ¿a qué hora se emborracha el borracho? En la noche, según dice ahí la Biblia. Bueno, y luego dice, y los que duermen de noche duermen, y los que se emborrachan. Es decir, este texto nos ilustra no solamente al borracho, no solamente al vicioso, sino a todo aquel que busca las cosas de este mundo. ¿A qué se dedican? Los que se dedican a buscar las cosas de este mundo viven como de noche, porque en la noche está toda la diversión. Si van a la feria, ¿a qué horas es la feria? Si van al antro, ¿a qué horas es el antro? Si van a cualquier otro lado, si van a ver al novio, ¿a qué hora lo van a ver? Entonces, mi querido hermano, ¿a qué se dedica usted? ¿Se dan cuenta? Gente que mayormente buscaría las cosas en la noche, porque son personas que buscan las cosas de este mundo. Pero nosotros vimos al principio, nosotros no somos de la noche, nosotros somos del día. Somos de Cristo, por tanto busquemos las cosas que son de Cristo, gloria a Dios. El inciso C nos dice que también se señala que el sueño es una condición de menos capacidad para responder, pues se pierde la relación con el exterior. Entonces estamos durmiendo y en el exterior nosotros nos desconectamos del exterior. Podemos entonces preguntar, ¿cómo respondes cuando se te estimula alguna actividad cristiana en especial? Por ejemplo, yo podría preguntar, de los que están aquí, de las diferentes iglesias, ¿son todos los jóvenes que acuden a la iglesia donde tú vas? ¿O faltaron algunos? ¿Verdad que faltaron algunos? ¿Por qué? Porque, hermano mío, aunque se les invitó y aunque se les estimuló, ¿qué hicieron ellos? No hicieron caso, porque están durmiendo espiritualmente. La pregunta es, ¿tú respondes inmediatamente con entusiasmo? Cuando te dijeron, el próximo sábado a las 10 de la mañana hay concentración en la iglesia en el Tecojotal, en la iglesia Benecer, donde pastorea el hermano José Manuel Eugenio Hilario, ¿cuántos dijeron amén? Varios dijeron amén y aquí están despiertos. ¿Y los otros? Los otros dijeron, a ver si voy. Entonces, hermano mío, están durmiendo espiritualmente, no vinieron. Ahora, ¿contestas con la misma prontitud como cuando se trata de ir a pasear? Vamos a ir a la playa, ¿cuántos dicen amén? Y entonces todo el mundo dice amén, se apunta. No importa que le cobren el doble de pasaje, pero se apunta, hermano, y va, porque hay playa. Pero cuando le dice, vamos a ir al templo, al Tecojotal, entonces le da sueño.
¿Qué dice Proverbios 21:25, hermana María Elena? Escuchemos, dice así: El deseo del perezoso le mata, porque sus manos no quieren trabajar. Así que el deseo del perezoso, ¿qué pasa? Le mata. ¿Sus manos qué pasa? No quieren trabajar, no quieren ir, no quieren hacer nada. Entonces, hermano mío, pierde la capacidad con el exterior. El inciso D nos habla una vez más del sueño y nos dice: el sueño se caracteriza por una baja en la temperatura del cuerpo y una disminución en la velocidad de las pulsaciones del corazón. Entonces, cuando alguien duerme, su corazón trabaja más lento y su temperatura disminuye. Por eso no sé si ustedes son jóvenes, pero cuando ustedes tengan mi edad, entonces ustedes van a entender esto. De pronto se tapa una cobija y uno dice: échame otra cobija más. Oye, pero si sabes, qué tremendo calorón, yo tengo frío. ¿Por qué? Porque, hermano mío, porque la temperatura baja. Entonces, en este caso, están fríos, en otras palabras. La pregunta sería: ¿sentimos todavía el fuego ardiente de servir a Dios como lo sentíamos cuando iniciábamos en el camino de Dios? Que cuando se trataba de servir a Dios, lo servíamos, pero con todo el entusiasmo. ¿Y ahora qué pasa, hermano? Ahora hay que empujarte para que hagas algo. Ahora hay que rogarte, hermano, para que hagas algo. Hermano mío, por ejemplo, en este caso, hermanos, los hermanos que me antecedieron tienen que estar ahí con ustedes. Digan gloria a Dios, amén, digan gloria a Dios, y otra vez otro gloria a Dios. Y está bien, pero ¿para qué yo tendría que hacer eso? Si no quieres dar gloria a Dios, esa es cuestión tuya. Dios está aquí. Si tú quieres glorificarlo, glorifícalo. Si tú quieres alabarlo, alábalo, pero eso es tuyo. Yo lo alabo, pero no sé tú, eso es cuestión tuya. Entonces, en este caso ¿sentimos el mismo calor que sentíamos antes o ya nos estamos enfriando? Otra pregunta más sería: ¿andamos activos en la obra de Dios, que nada ni nadie nos puede detener? Que de pronto uno casi tiene que decirle: oye, hermano, ya párele, tranquilo, espérese usted. Bueno, estuvimos en una iglesia, hermanos, donde íbamos a construir un auditorio y el proyecto estaba a 4 años. Y entonces hablé con ciertos hermanos y les dije: hermanos, miren, está este proyecto, ¿para qué andamos rentando? Si podemos hacer allá en el terreno, podemos hacer un auditorio. Hermano, yo me gustaría que trabajáramos por un auditorio. Miren que así les planteé el asunto. Y yo, cuando eran como 4 hermanos, cuando yo les planteé el asunto, ellos me dijeron así, uno hizo así, palmeó sus manos, dijo: ¿cuándo empezamos, hermano? Perdón, dice: ¿cuándo empezamos? Le digo: no, espéreme, hermano, tranquilo. Yo le digo cuándo, solamente les estoy diciendo. ¿Cómo ven? ¿Podrían ustedes apoyar? ¿Están dispuestos a trabajar? No, dice: pues yo pensé que ya íbamos a empezar. No, espérenme, yo les digo cuándo. Pero en eso de que yo les digo cuándo, en esa misma semana me hablan y me dicen: llegó su cambio. Dije: no, pues que venga a construir el otro. Pues ¿para qué yo? Todavía nos quedamos ahí casi 1 año. Pero mi esposa me decía: ¿y no vas a hacer nada? Le digo: pues ¿para qué quiero yo hacer algo? O sea, va a venir el otro y no le va a gustar lo que hice. Que venga él mejor a hacerlo. Y ahí ya no hicimos más. Pero ellos estaban tan activos, tan dispuestos, de manera que estaba 4 años. Y con esa prontitud y con esa solicitud, pienso yo que en menos de 4 años lo hubiésemos logrado. Sin embargo, hermano mío, hay gente que está dormida. ¿Qué nos dice Romanos 12:11? ¿Qué nos dice? En el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu, sirviendo al Señor. Entonces, en el cuidado, ¿cómo debemos estar nosotros cuidándonos? En el cuidado, no perezosos. ¿Cómo nos quiere el Señor? No perezosos. Debo decirles que perezosos hay muchos. Activos son los que hacen falta. Así que entonces el Señor dice: en el cuidado, no perezosos, ardientes en espíritu. Que sean activos, que se muevan, que vean qué es lo que hace falta, que estén ahí dispuestos.
Y entonces dice, sirviendo al Señor. ¿A quién vamos a servir? Al Señor, no al pastor. De pronto hay gente que ha llegado a decir, no, yo con este pastor no trabajo. No trabaje pues con el pastor. Yo siempre he dicho, si no quieren trabajar conmigo, no trabajen. No me interesa si no trabajen. Solamente apoyen la obra de Dios. Si apoyan la obra, yo con eso me doy por bien servido. A mí no me apoyen, apoyen la obra. A mí no me den para la obra. Para mí no hagan para la obra. Porque cuando hacen para la obra, dan para la obra, sirven para la obra, ¿yo a quién sirvo? A la obra. Así que si están dando para la obra, gloria al Señor por ello, bendito sea Cristo. Entonces, hermanos míos, el inciso E, otro rasgo del sueño es el soñar. Ese es el rasgo del sueño, soñar. Pero los sueños no traen felicidad duradera. De hecho, hermanos, hasta pueden conducir a la desilusión el sueño cuando se despierta y se enfrenta a la realidad. El texto de Isaías 29:8 nos explica esto. Escuchemos lo que dice Isaías. Y será como aquel que tiene hambre y sueña y parece que come, mas cuando despierta su alma está vacía. O como el que tiene sed y sueña y parece que bebe, mas cuando se despierta hállase cansado y su alma sedienta. Así será la multitud de todas las gentes que pelearán contra el monte de Sión. Gracias. Entonces tenemos, ¿cómo será? Dice la Escritura, como aquel que sueña que tiene hambre y come el mejor de los platillos y se deleita comiendo. Si le gusta, imagínense ustedes, por ejemplo, una rachera con frijoles refritos, salado, hermano, y una Coca-Cola bien fría, y sueña que está comiendo de esa manera y se sacia, pero despierta y resulta que todo fue un sueño. La realidad es que no tiene ni siquiera unos cornflakes para desayunar. Así que entonces, hermanos, dice la Escritura, será como aquel que sueña, o como aquel también que sueña, dice que tiene sed y sacia su sed, pero cuando despierta se da cuenta que solamente fue un sueño. La verdad es que su alma sigue sedienta y cansada. Así es el que duerme espiritualmente. Solo sueña, solo piensa, solo sueña con estar ahí proyectando. ¿Cómo quisiera yo estar? Pero solo sueña, despierta y no llega ni siquiera al altar. Sueña y ve al de la batería y dice, ¿cómo quisiera yo golpear los tambores de la batería? Como aquel flaquito que está ahí al frente, hermano. Pero despiertas y tu realidad es que no has pasado de la banca donde estás. ¿Cómo me gustaría ser como el del teclado? Que se ve que vive alegre y sonriente. Me gustaría ser como él, tocar como él. Y solo es un sueño, porque cuando despiertas no has pasado de la banca donde estás. ¿Cómo me gustaría tocar con el bajo como el del bajo que está ahí? Me gustaría incluso ser como él, pesar como él y tener la altura que tiene él. Pero, hermanos, no has pasado de tu lugar. O como el de la guitarra. Me gustaría ser como él, que se ve que está lleno de vida y todo, hermano, pero no has pasado de tu lugar, porque todo ha sido un sueño solamente. Ese es el que duerme espiritualmente. En cambio, el que está despierto espiritualmente no solo sueña, trabaja, porque un día esté precisamente en el lugar donde quiere estar. Que hacer lo que quiere hacer, servir a Dios como quiere servir, porque ese no duerme, ese está despierto espiritualmente. Yo voy terminando. Fíjense ustedes, tal como un soñador no tiene sentido del tiempo que pasa, muchos han perdido también el sentido de urgencia en las cosas de Dios. Recuerde que San Pablo advirtió a los cristianos de Tesalónica y les dijo: por tanto, no durmamos como los demás. Si el otro duerme, déjalo que duerma, no duermas tú.
Levántate tú, haz las cosas tú, despierta tú. Ahora, puede ser que muchos están entregados demasiado a la diversión y quizás hasta se pierden en reuniones cristianas debido a ello. Incluso puede ser que haya siervos de Dios que también han caído en el sueño, consintiendo a la iglesia para que vivan de acuerdo a su conveniencia cada uno de sus miembros. El consejo de San Pablo a Timoteo fue, en 1 Timoteo 4:16 le dijo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, porque así mismo te salvarás y también a los que te oyeren. Cada uno de nosotros tiene que ponerse alerta y examinarse si está durmiendo o está despierto espiritualmente. La diapositiva que sigue nos habla de cómo evitar el sueño espiritual. Es necesario que entendamos las causas del sueño. Es verdad que muchas cosas pueden ocasionarnos sueño físicamente, como por ejemplo una habitación calientita en tiempo de calor, la falta de aire fresco, o incluso una taza de leche caliente puede contribuir a la soñolencia. De manera similar, entonces, puede haber fuerzas externas que contribuyan al sueño espiritual, como por ejemplo la indiferencia, la predicación. Está predicando alguien y el otro no pone atención. Y hay gente, hermano, que de pronto no pone atención pensando que a lo mejor el pastor se va a sentir mal. Debo decirles a ustedes, yo llevo ya 30 años sirviendo a Dios, predicando al Señor, ya 30 años. Y en 30 años yo he visto muchas cosas y también he oído muchas cosas y también me han dicho muchas cosas. En una ocasión un hermano fue y me dijo: hermano, es que cada vez que usted predica, hermano, yo me enojo. Yo salgo del templo enojado. En lugar de salir contento, yo salgo enojado. Y me dijo muchas cosas. Yo solo lo oí, y después de oírlo le dije: ay, hermano, perdón, no es mi intención hacerlo de enojar. Mi única intención es predicar la palabra de Dios. Es lo único que Dios me mandó a hacer: predicar, predicar y volver a predicar. Incluso el Señor me dice en su palabra: te oigan o no te oigan, tú predícales, tú diles, tú háblales, no calles, levanta tu voz más fuerte y enséñale la palabra de Dios. Perdón, hermano, ¿qué puedo hacer? Ese es mi trabajo. Lo siento mucho si usted se enoja. Trataré de no molestarlo, hermano, pero voy a seguir predicando. Yo seguí predicando. Yo no sé si él se siguió enojando o no, pero yo seguí predicando. Y los años han pasado y yo sigo predicando. ¿Por qué? Porque ese es mi trabajo. Yo no tengo otro trabajo. Mi trabajo solo es hablar la palabra de Dios. Después, un día orando, el Señor me enseñó y me dijo: ¿sabes por qué hay gente que se enoja? Porque les tocas la llaga, les pones el dedo en la llaga, por eso se enojan. Y Él me dijo: cuando yo te doy una predicación y tú predicas, el que está mal se enoja, el que está bien, ese hasta dice: qué bueno que el pastor predicó de este tema, qué bueno. Incluso hasta el Señor me dijo: si yo te digo que prediques sobre el adulterio y tú predicas sobre el adulterio, habrá más de uno que se enoje, pero habrá otros que dirán: qué bueno que el pastor habló de esto, ojalá y hable más, ojalá y Dios le dé más y él hable más y nos diga más sobre este tema. Eso es el que está bien, pero el que está mal se enoja, por eso se enoja. Entonces yo entendí, me tranquilicé y dije: si entonces de eso se trata, entonces voy a seguir predicando. Así que entonces, hermanos, ¿por qué viene el sueño espiritual? Porque hay gente que no pone atención a la predicación. ¿Por qué otro se duerme espiritualmente? Porque le falta oración.
Otro, ¿por qué se duerme? Porque le falta asistencia al templo. Y así sucesivamente. Como advirtió Jesús al dejar, el Señor Jesús advirtió y dijo que el dejar que nuestro corazón se llene y que esté cargado con el exceso de beber y de comer por los excesos de la vida, esto también tendería a causarnos sueño en nuestra vida espiritual. Lo tenemos en San Lucas 21:34. ¿Cómo dice, hermana? Mirad por vosotros que vuestros corazones no estén cargados de glotonería y embriaguez y de los cuidados de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Entonces, mirad por vosotros que nuestro corazón no esté cargado de glotonería. Pero muchos se han excedido en glotonería del mundo. Han comido de más de las cosas del mundo, se han llenado de las cosas del mundo. Y el Señor dijo: y aquel día vendrá y nos va a tomar por sorpresa. La siguiente diapositiva, que es la última, tenemos nosotros. Tomemos el ejemplo de Jesús. ¿Cuál ejemplo vamos a tomar, jóvenes? El ejemplo de Jesús. ¿Qué hacía Jesús? Jesús se mantenía despierto. Y hermanos, sin duda este estado de mantenerse despierto lo aprendió del Padre Celestial. Aquí tenemos un texto en sentido figurado en Salmos 78, 65 y 66. ¿Cómo dice, hermana María Elena? Entonces despertó el Señor a la manera del que ha dormido, como un valiente que grita excitado del vino, e hirió a sus enemigos en las partes posteriores, dióles perpetua afrenta. Así que entonces, ¿de dónde lo aprendió Jesús? Eso de estar despierto, eso de estar alerta, eso de mantenerse alerta, ¿de quién lo aprendió? Del Padre Celestial. Él dice ahí en el Salmo que leyó nuestra hermana, a manera, dice, de un valiente que se despierta después del vino, dice. Y por eso dije que era un texto en sentido figurado, porque hay algunos que de pronto pudieran entonces ahora reaccionar y decir: entonces quiere decir que el Padre toma vino. No, estoy hablando de que ese texto es un texto figurado y que está haciendo una comparación, como cuando el Señor dice en su palabra: vendrá como ladrón. Y muchos dicen: entonces el Señor es un ladrón. No, no es un ladrón. Dice que vendrá y hace una figura y una comparación como un ladrón en el que nosotros no sabemos a la hora que ha de venir. Este texto es lo mismo cuando dice como un borracho que se levanta valiente por el vino y acaba se levanta valentón por el vino, y lo que le da la fuerza y el valor es el vino, y entonces dice acaba con sus enemigos. Así nuestro Dios dice, a manera de eso, dice, se levanta también valiente, pero su valentía no es el vino. Él es valiente de por sí, Él es guerrero de por sí, Él es glorioso de por sí, pero dice se levanta y hiere a sus enemigos. Incluso dice donde los hiere, les dicen donde más les duele, ahí les va a dar a sus enemigos. Entonces Él está despierto. Hay muchos textos y partes bíblicas que nos mencionan que Dios no duerme, se mantiene alerta. Hay un texto, por ejemplo, que dice: no se dormirá el que guarda a Israel. Gloria a Dios. Dios no se duerme. Isaías dice: Él no se cansa ni se trabaja con cansancio. Él no duerme, Él está alerta. Y Jesús aprendió del Padre y Él se mantenía alerta. Y nosotros tenemos que aprender de Jesús. Jesús se mantenía despierto espiritualmente, de manera que nada ni nadie lo tomó por sorpresa nunca. Ni siquiera el enemigo, el día de la tentación, pudo acabar con Jesús, porque Jesús estaba alerta. Ahora, yo quiero terminar, pero quiero que se pongan de pie, hermanos. No hay lugar para la pereza en la vida del cristiano. Pero un cristiano puede volverse haragán y flojo si erróneamente cree que Dios no espera fruto de su vida. Puede ser que alguien de pronto diga: es que Dios a mí no me va a exigir más de lo que yo pueda hacer.
¿Y cuántas veces, no me dejarás mentir, porque cuando yo tenía tu edad también escuché predicaciones así? Dios no nos pide más de lo que podamos hacer. Y eso yo te digo una cosa bien clara, no es más que una mentira del diablo. Dios sí te pide más de lo que puedes hacer. Dios quiere que tú hagas más, y no porque Él quiera más de tus fuerzas. Él quiere más de ti porque sabe que tú puedes hacer más de lo que has hecho hasta el día de hoy. Y si no, déjame mencionarte algo de la Biblia. La Biblia, por ejemplo, nos habla de cuando Dios le pide a San Pedro que camine sobre el agua. ¿Quién puede caminar sobre el agua, humanamente hablando? ¿Quién de ustedes ha caminado sobre el agua? Eso es algo imposible de hacer. ¿Por qué Dios se lo pidió a San Pedro? Porque Él sabe que lo podemos hacer. Porque Él sabe que si tú te propones, lo logras. Que si tú te decides, lo haces. Que si tú quieres, lo alcanzas. Con la ayuda de Dios que lo alcanzas. Con la ayuda de Dios que lo haces. Y con la ayuda de Dios que lo conquistas. Tú puedes caminar sobre el agua, siempre y cuando te mantengas mirando a Jesús. Por eso Jesús le dijo: ven, camina sobre el agua. Y Pedro caminó sobre el agua, porque sí se pueden hacer cosas imposibles. A Lázaro, Dios le dijo: Lázaro, ven fuera. ¿Ustedes han visto caminando a un muerto, a un difunto que ya tiene 4 días de muerto, que ha entrado en estado de descomposición, caminando como si nada por las calles? Eso es imposible de hacer. Pero Dios nos pide cosas imposibles de hacer, porque Él nos da la fuerza para poder hacerlo. Por eso Él te reta a ti hoy y me reta a mí. Todos nosotros podemos lograr cosas que ni siquiera nuestro cerebro es capaz de imaginarse, cuando nosotros nos tomamos de la mano de Dios y caminamos junto a Él. Él nos va a ayudar a conquistar. Él nos va a ayudar a vencer. Él nos va a ayudar a alcanzar. Él nos va a ayudar a conquistar. Por eso nunca, nunca de los nunca digas: Dios no me pide a mí más de lo que puedo hacer. No, Él te pide más de lo que has hecho. Y hay muchos que han cometido el error de pensar que Dios no pide fruto de su vida. Pero yo quiero que juntos leamos ahora sí, por último, lo que dice Romanos 13, 11 y 12. Romanos capítulo número 13, versículo 11 y 12, dice la escritura de la siguiente manera: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos. ¿De qué? Del sueño, porque ahora nos está más cerca nuestra salud que cuando creímos. La noche ha pasado y ha llegado el día. Echemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Versículo 13: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lechos y disoluciones, no en pendencias y envidias, mas vestíos del Señor Jesucristo y no hagáis caso de la carne en sus deseos. Mi querido joven y señorita, permitir la pereza es contrario a nuestro diseño como hijos de Dios y contrario a nuestro llamado como cristianos. Pero no podemos salir del pantano del sueño y del pantano de la pereza espiritual por nuestra pura determinación. No, necesitamos la gracia de Dios para que nos ayude a ser más que vencedores en Cristo Jesús sobre la pereza y sobre el sueño espiritual. Entonces, yo quiero terminar ahora con esto, y después nuestros hermanos nos van a ayudar a cantar el himno 322. Mira, permitir la pereza y el sueño en nuestra vida va en contra de nuestro diseño. Dios no nos diseñó para dormir. Y en una ocasión recuerdo que les decía a ustedes, cuando nacimos, como si Dios nos hubiese entregado una libreta en nuestras manos, una libreta con muchas hojas. Si cada año tiene 365 días, 365 hojas.
y nos ha entregado una libreta con muchas hojas, 365 por año a cada uno de ustedes. Pero ¿qué hacemos cuando el niño va a la escuela? ¿Qué hace con su libreta? Con su primera libreta que el niño tiene. Ay, hermano, entonces agarra las pinturas, raya, y ya rayó, y agarra otra hoja y raya, y otra hoja y raya. Hasta su padre, su madre le tiene que decir: hijo, no rayes tu libreta así. No, es que ya terminé en esta hoja. Sí, pero cuida tu libreta. No rayes nada más por rayar, cuídala. Haz cosas bonitas y todo. El niño no entiende eso. Se quiere acabar la libreta, toda la de ese año. Hermano, pero los años van pasando. Y ahora, tú, mi querido hermano, no tienes 5 años, no tienes 3 años, no tienes 2 años, pero aún todavía actúas como esos niños de 3 y de 5 años, que aún todavía sigues rayando tus hojas y tu libreta, y sigues desperdiciando las hojas porque sientes y piensas que tu libreta todavía tiene muchas hojas por delante. Y es verdad. Pero yo quiero decirte algo. Yo me acuerdo cuando tenía también tu edad. Yo tenía 18 años cuando Dios me salvó. Tenía yo 18 años allá en la ciudad de Cancún, como muchos de ustedes hoy están aquí. 18 años cuando Dios me tocó, y pensé que mi libreta tenía todavía muchas hojas por delante. Pero han pasado ya muchos años, y después de todos esos años, más de 35 años han pasado, y parece que fue ayer cuando yo tenía 18 años. Parece que fue ayer cuando yo tenía tu edad tuya. Pero los años se van rápido. Y yo siempre he pensado que a la edad que yo tengo ahora, ya no me queda mucho tiempo en este mundo. Y lo único que yo pienso es: ojalá y Dios me reciba en su gloria. Ojalá y yo las cosas que haya hecho las haya hecho bien, y haya yo aprovechado mi libreta para escribir hermosas historias en los corazones de las gentes que han oído los mensajes que Dios me ha dado para transmitírselos a ellos. Ojalá y yo haya escrito hermosas historias en los corazones de las gentes, porque pronto las hojas se van a acabar. Y tal vez alguno diga: pastor, pero eso es en usted. No, no solo en mí. Hay muchos de los que están aquí que igual pensarán que tienen muchas hojas, pero no, tienen las mismas hojas que yo, o tal vez hasta menos. Las hojas se acaban. ¿Qué hay cuando nuestra libreta empieza a acabarse y tenemos las últimas hojas de nuestra libreta? Cuando nos demos cuenta que entonces toda nuestra libreta la hemos gastado y hemos escribido cosas buenas o cosas malas, pero nuestra libreta se ha acabado y se ha desgastado, y ahora solamente tenemos unas cuantas hojas. Pensemos que solo tenemos 10 hojas. Pensemos que nuestra libreta solamente tiene ya 50 hojas, 50 días, y se acaba nuestra libreta. ¿Qué vas a escribir tú? ¿Qué vas a hacer con tu libreta? Entonces uno trata de escribir lo mejor posible. Entonces uno trata de hacer mejor las cosas. Uno empieza a entender que la vida solo es una, y que no podemos alargar el tiempo ni más ni menos. El tiempo que tenemos es lo que tenemos y no hay más. Tú sabes lo que escribes en tu libreta. Y entonces uno empieza a ahorrar páginas, y uno trata de escribir lo menos posible, y escribir mejor las cosas, y hacer letra mejor, y dejar un mejor mensaje para el otro que viene detrás de nosotros. Y entonces queremos que nuestra libreta no se acabe, pero nuestra libreta se va a acabar. De ti depende qué cosas vas a escribir en tu libreta. Esa libreta está en tus manos, y cada día
es una hoja en blanco. ¿Qué vas a escribir en tu hoja? O tú vas a decir: que se quede en blanco mi hoja. Peor tantito, porque entonces serás un dormilón y haragán que no has hecho nada y por eso no has escrito nada en tu libreta. Tú tienes que escribir algo. ¿Qué vas a escribir? Solo tú sabes qué puedes escribir en tu libreta. Algo bueno, algo malo, algo que agrade a Dios, algo que no le agrade, no lo sé. Pero si tú quieres escribir mejores cosas en tu vida, mejores cosas en tu libreta, hoy yo te invito a que vengas a los pies de Jesús, que te acerques a Cristo y aquí a los pies de Cristo le digas al Señor: Señor, ayúdame a usar bien mi tiempo, a usar bien mi vida, a usar bien mi libreta. Yo quiero escribir mejores historias, mejores cosas, mejores escritos en mi vida. Acércate a Jesús, mi querido joven, mi querida señorita, acércate. El himno que cantamos dice: no puedo solo. Es cierto, no podemos solos, pero tenemos la ayuda de Dios. Dios nos puede ayudar a escribir la mejor historia de nuestra vida. Despierta, anímate, abre tus ojos, despierta tu corazón. Dile como el salmista David: alma mía. Ahora dile a tu corazón: corazón mío, despierta, avívate, acércate a Jesús y ven a Él. Él te va a ayudar a escribir la mejor historia de tu vida. Ven a Jesús. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios.